Vamos a iniciar la última presentación plenaria magistral de la profesora Brigitte Müller sobre el tema la tentación del nitrógeno, la orientación de la FAO por la soberanía alimentaria en Nicaragua. Tengo el verdadero alegría de que pudo llegar después de algunos contratiempos el día de hoy, Brigitte. Ella es investigadora del CNRS, la principal centro de investigación de Francia, es antropóloga, hizo su tesis de doctorado sobre movimientos sociales en Alemania, en Cambridge. Sus terrenos son múltiples, Nicaragua, Alemania, la República Checa y las arenas internacionales o transnacionales. La FAO despliega una metodología multisituada en esos campos. Trata temas, por ejemplo, las relaciones de poder neoliberales globalizadas y sus consecuencias a la escala local. Y bien, es importante decirlo, solo el martes se presentó una defensa para que la habilita a dirigir tesis de doctorado en Francia, en donde tiene que hacer un balance de su trayectoria, de los 30 años de trabajo, y le fue muy bien, y va a compartir con nosotros ahora una dimensión de esos 30 años de investigación. Adelante. Algo que debo decir, al terminar la presentación va a haber una ronda de preguntas, hay un break para el café en los paneles y al final los participantes yo les pediría si tienen algunos comentarios, una reflexión final sobre el evento. Tenemos un breve espacio antes del vino de honor para hacer una suerte de debate final. Gracias. Adelante. Muchas gracias, me alegré mucho de estar con ustedes y muchas gracias para su flexibilidad de acomodarse a todos mis cambios de horario y de día. Y me alegré mucho de haber podido llegar hasta aquí, al final. Bueno, pues le voy a hablar de un aspecto de mi trabajo que toca a las organizaciones internacionales y al rol de que juega la FAO para impulsar ciertos modelos de prácticas agrícolas. Y en eso mi tema, eso sería el lazgo entre mi tema y sus preocupaciones con respecto al medio ambiente. Lo que me interesaría en ese papel es no solamente la relación que establece la FAO con los gobiernos, que los gobiernos orientan la política que afecta a los campesinos y trabajadores del campo, pero esa política afecta también a las semillas, a las plantas y al suelo. Y entonces en este papel es de toda esa cadena de efectos del global al local y un poco también del local al global que quiero hablar aquí. Bueno, para empezar, voy a compartir con ustedes una citación de Michel Foucault sobre la gobernanza. Y él dijo que una de las más grandes transformaciones de los derechos políticos en el siglo XIX fue que una segunda forma de gobernar se ha introducido. Siempre los hombres que vivían en los estados han conocido
el derecho soberano, de soberanía, que él define como el derecho de tomar la vida u de dejar vivir. Y Foucault dice que en el siglo XIX un nuevo derecho se establece. Y ese derecho es el derecho de hacer vivir y de dejar morir. Entonces, debajo de esas dos definiciones es el poder soberano y el poder disciplinario sobre el cual voy a volver en este papel y que caracteriza una organización como la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que es una organización que puede gobernar, pero sin autoridad soberana en un país como el Nicaragua, sobre el cual voy a platicar aquí. Entonces, de su central en Roma, la FAO parece como una organización competente, que sabe muchísimas cosas, que ha acumulado un saber estadísticas sobre agricultura y alimentación en el mundo entero por décadas ahora, y que reclama para ella misma el papel de un broker. Broker en español es difícil a traducir en el sentido que lo quiere utilizar la FAO. Es entre el intermediario político y el corredor financiero. La FAO se mira como un broker entre diferentes intereses, los intereses de los pequeños productores, los intereses de las multinacionales semilleros, los intereses entre diferentes estados, los estados que están financiando el sistema de las Naciones Unidas y también los estados que están más bien recibiendo ayuda. Y para ella misma, cuando uno mira a la FAO en su autorrepresentación, tiene en una cierta medida la imagen de una organización experta que tiene como una autoridad normativa superior, porque su papel en las Naciones Unidas es basado en los derechos humanos y en particular en el derecho a la alimentación. Entonces, eso es la justificación moral, si ustedes quieren, de la FAO. En este papel, yo quiero ver qué papel, en esa ponencia, yo quiero ver el papel que juega la FAO en un pequeño país como el Nicaragua, y cómo se relaciona su política internacional con ideas al nivel nacional de reclamar soberanía alimentaria al nivel nacional y local. La FAO se encuentra por todos lados en Nicaragua. Él está dando consejos al Parlamento nicaragüense para su ley sobre la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Ella está administrando el Programa Mundial de la Alimentación. Ella está también ejecutando el Programa Europeo de Food Facility,
que está promoviendo la revolución verde en Nicaragua y al mismo tiempo está impulsando pequeños proyectos pilotos para su programa especial para la seguridad alimentaria. Y en esos tres campos vamos a ver juntos lo que está el efecto de la FAO en Nicaragua y cómo está mezclado en una manera bastante compleja con políticas, intereses y pasiones ligado a las prácticas agrícolas a nivel nacional nicaragüense. En sus publicaciones, la FAO siempre está presentándose, ya los hemos visto, en una manera bastante neutral, pero cuando está interviniendo al nivel nacional, se convierte también en un actor más en el campo complejo de la política agrícola nicaragüense. Entonces está compitiendo en realidad con otras organizaciones para tener el papel más visible, más activo al nivel nacional, y esta lucha para influencia, para meterse en todas las decisiones en relación a la agricultura nos muestra también y nos permite de mirar abajo de la superficie lisa de la política internacional que yo llamé en inglés The Gloss of Harmony, que tiene muchas de las organizaciones de las Naciones Unidas para que su imagen que están impulsando, pero que están cubriendo un sinnúmero de interacciones con actores nacionales y también locales. Bueno, en Nicaragua es un país que ha tenido en los últimos 30 años una explosión, 30 años, bueno, en los últimos, 35 años, una explosión demográfica. La población ha más que doblado desde el 1980 y también en realidad, en Nicaragua he tenido como reservas de tierras no cultivadas todavía, y la superficie cultivada en Nicaragua se ha también doblado desde el 1980. Pero ahora realmente está arribando a su frontera agrícola y hay una necesidad extrema de cambiar sus métodos de producción y de aumentar su producción por hectárea y al mismo tiempo a evitar más degradación ambiental.
Entonces, la cuestión cómo los nicaragüenses van a producir su comida en el futuro y con qué técnicas es una cuestión central. Además de eso, en Nicaragua es en las zonas de los huracanes y regularmente se va destruido la cosecha entera, lo que resulta en falta de comida para la población, y también el cambio climático se hace sentir que en el sentido que los ciclos agrícolas entre la primera y la postrera son más y más mezclados y la gente no puede fiarse en sus saberes tradicionales. En la crisis, esos problemas han sido más graves todavía cuando la crisis del 2008 ha creado sobre todo para las poblaciones en las ciudades una falta de comida, y la población de la campaña que vivía y trabajaba en las ciudades se volvieron al campo porque no había trabajo en las ciudades. Bueno, como el primer papel que jugaba la FAO, que le voy a explicar un poquito, es la intervención de la FAO en la ley de la soberanía agrícola en Nicaragua. Antes que llegó al poder otra vez Daniel Ortega en el 2007, ya habían discusiones por varios años en la Asamblea Nacional de Nicaragua para introducir una ley de soberanía alimentaria. Esa ley que propuso como un conjunto de organizaciones de la sociedad civil con los delegados de la Asamblea, fue una propuesta de ley bastante fuerte, porque esa ley estipulaba medidas concretas como, por ejemplo, el desarrollo de semillas a partir de las variedades tradicionales, la distribución de tierra no solamente a individuos, pero también a comunidades, el control de la importación de semilla, y sobre todo un moratorio contra ayuda alimentaria con contenido de granos, sobre todo de maíz transgénico, el establecimiento de reservas estatales de grano y la posibilidad de reglamentar el precio nacional de comida. Y en otro punto, esta ley quería tomar medidas para hacer más corta la cadena alimentaria entre productores y consumidores. Bueno, eso es esta ley, si los nicaragüenses hubieran introducido una ley de esta clase, hubiera sido la mejor ley de soberanía alimentaria en el mundo, porque todas las leyes que tenemos en varios países ahora para la soberanía alimentaria siempre tienen el problema de no ser suficientemente concreta con medidas concretas.
Entonces, esa ley fue bastante revolucionaria también para las administraciones nicaragüenses ellas mismas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria no tenía un énfasis muy fuerte sobre la semilla tradicional, pero más bien estaba impulsando variedades que necesitaban bastante químicos, fertilizantes químicos y pesticidas para desarrollarse. También esa ley fue desagradable para multinacionales como Monsanto, que quería aumentar su influencia sobre el mercado nicaragüense y que había en los años 2002 con éxito impulsado un programa en Nicaragua en el cual los pequeños productores fueron llamados a entregar su semilla tradicional y en un intercambio libra por libra cambiar sus variedades tradicionales contra las variedades, contra 6 variedades mejoradas, y de esas 6, 3 eran de Monsanto. Entonces, habían intereses internacionales que no eran muy favorables a esas medidas propuestas por el Parlamento. También la cadena de los supermercados en Nicaragua tal vez fue también no muy agradable para ella escuchar que esa cadena iba a hacerse más corto, porque esas cadenas de los supermercados son exclusivamente en posesión de la multinacional Walmart o Nicaragua. Bueno, pero la ley pasó la Asamblea Nacional en su primera lectura, pero en la segunda lectura no pasaba porque los liberales rechazaron el parágrafo que prohibió la importación de comida transgénico y en este momento entra la FAO en el juego, porque los liberales invitan a la FAO a ayudarle a hacer una contrapropuesta para la ley de soberanía alimentaria. Es interesante de ver, esa contrapropuesta fue criticada fuertemente por la sociedad civil y dilató todavía 2 años más antes que la ley fue finalmente aprobada por la Asamblea Nacional. Pero esa ley que aprobaron 2 años después fue más bien la ley de la FAO y no la ley inicial. Y en esa ley todas las medidas concretas fueron reemplazadas por medidas, formulaciones, por ejemplo, la posibilidad que el Estado tendría que establecer reservas de grano y tener la posibilidad de regulación de precios, fue reemplazada por formulaciones del tipo: el Estado debería tener el derecho de definir sus propias políticas y estrategias de producción de comida, de transformación, de distribución, de consumición, pero sin
prejuicio al ejercicio del derecho de la libre empresa y del comercio. Bueno, eso fue el tenor de esa nueva ley y no voy a entrar en los detalles aquí. Lo que me interesa es la cuestión de la interferencia de la FAO con la política interna en Nicaragua. Podemos decir que allí la FAO estaba haciendo algo en Nicaragua. Yo pienso que las cosas no son tan fáciles y la FAO seguramente se mezclaba en algo que no era de su competencia, pero al mismo tiempo el gobierno nicaragüense también, el nuevo gobierno sandinista, fue para el gobierno más fácil de no tener obligaciones legales de darle la soberanía nacional sobre el sistema de alimentación. Sí, al mismo tiempo estaba con conflictos con los Estados Unidos, las grandes empresas, etcétera. Y sí no tenía obligación, el gobierno podía siempre estar como el patrón generoso que daba regalos a la población y continuar con su paternalismo, que una ley fuerte que le ponía obligaciones hubiera sido en contradicción con ese papel. Bueno, lo que hace la FAO, lo que da influencia a la FAO en los países que reciben prestaciones de programas de ayuda alimentaria, etcétera, es en realidad el papel que ha jugado en los últimos 20 años de hacer el broker entre países que quieren ayudar, impulsar programas, pero también que quieren promover su propia política agrícola en países como el Nicaragua. Por eso el programa que impulsó la Unión Europea en diciembre de 2008, después de la crisis alimentaria, el programa Food Facility, cuando el Parlamento Europeo decidía de dedicar 1 miliardo de euros para ayudar a darle de comer al mundo, no es completamente sin interés para las empresas de semilla europea, porque lo que estaban impulsando es el paquete de la Revolución Verde con variedades con alto rendimiento dependiente de fertilizantes. En Nicaragua ese programa llegó con 3 millones de euros. La coincidencia para mi propio trabajo fue que ese programa llegó exactamente en la comunidad donde he hecho un trabajo de antropóloga en el año 2009, antes de la llegada del programa. Entonces yo he podido ver cómo reaccionaba la población en esta comarca, yo la llamo La Quebrada, y a la crisis alimentaria de 2008 y al desempleo de muchos jóvenes que regresaban a la comunidad. En este año 2009
Yo me fui en esa comunidad por la primera vez, entonces fue una experiencia, yo estuve mirando lo que pasó, yo miré muchas iniciativas de bancos de semilla, los jóvenes que con sus padres estaban construyendo diques y barreras muertas contra la erosión. Todo el mundo estaba hablando ¿cómo se dice? Fertilizantes verdes en el campo, y para mí en el 2009 había como un corriente fuerte en dirección de una agricultura más agroecológica. Pero solamente he podido realmente ver lo que había pasado en el 2009 y ver la realidad de lo que he observado en el 2009. En el 2011, cuando los jóvenes ya habían salido otra vez de la comarca y ha llegado el programa de la FAO, regalando o vendiendo a muy bajo precio esas semillas mejoradas y llegando con fertilizantes a la comunidad. Entonces he podido ver que en realidad la tendencia de reforzar algo como un programa agroecológico fue muy frágil, muy débil, y la tentación del nitrógeno de volver a tener rápidamente una cosecha utilizando los fertilizantes químicos y de ocupar herbicidas en vez de emplear trabajadores de campo, fue una tendencia bastante fuerte, una tentación bastante fuerte. El problema también cuando llegó la FAO con su paquete para ayudar la soberanía o la seguridad alimentaria de Nicaragua, llegó en esa comarca y no pasó por el comité de barrio, pero se dirigió directamente a una cooperativa que tenía como 10 miembros, pero esos 10 miembros solamente eran de 4 familias. Esas fueron las familias más influentes y con menos necesidad de realmente de obtener ayuda. Y entonces en la comarca hubo como una crítica fuerte a ese programa, que no tomaba en cuenta de todo las estructuras de gobernanza local, que no eran muy fuertes, no eran brillantísimos, pero porque no estoy haciendo estudios en comarcas extraordinariamente bien organizadas. Ahí es una comarca normal. Pero al ignorar completamente las estructuras que ya existían y al trabajar con una cooperativa de algunos pocos productores, la FAO daba mucho más importancia a esos hombres, y también destruyó todas las pequeñas iniciativas que habían crecido en el 2009. Y finalmente
la distribución de la semilla mejorada ahí en esa comarca por cada paquete de semilla entregado, la cooperativa recibió una pequeña suma de dinero, pero como distribuyeron no solamente la comarca, pero a varias comarcas alrededor, se creó un fondo de dinero que para una pequeña comarca nicaragüense era mucho dinero, $15,000, que fue como una fortuna, con el cual hubieran podido crear algo como un fondo de acopio local, porque la FAO también le construyó como ¿cómo se dice? Una casa donde se podía guardar la semilla y los fertilizantes, y allí tenían como el dinero y la infraestructura para realmente crear algo de diferente y hacerse, por ejemplo, más independiente de los comerciantes que siempre le pagaban un precio bajo a la cosecha y un precio alto cuando casi no había semilla, como en abril o mayo. Con esa bodega y el dinero hubieran podido comprar la cosecha, vender más tarde y volver una parte del dinero a los miembros de la cooperativa. El problema era que como la FAO hizo su proyecto, pero sin pasar por las estructuras de gobernanza existentes, no tenía una consultación con la comarca. Ese dinero fue una fuente de ingreso por algunos pocos contra la mayoría de la población aquí. Yo platiqué después con el gestionario de la FAO responsable para el programa, y yo platiqué con él justamente en un momento cuando su contrato con la FAO se acabó. Entonces él fue muy franco sobre su papel allí. Él me dijo, sí, siempre se hacen los proyectos en la urgencia nunca nada de bueno puede salir. Pero él miró su papel a crear como un lazo entre las cooperativas de productores y Walmart como fuente de venta segura. Bueno, en el segundo ejemplo local, se jugaba en un pueblo exemplario en el norte de Nicaragua, donde la FAO aplicaba un método que llamaban un diagnóstico participativo. Antes de empezar con sus proyectos, invitaron a la población de dar expresión a sus deseos subjetivos, bueno, decir lo que querían: una población sana, una comida buena, campos fértiles, y así
así de viaje en algunas reuniones, y después el técnico de la FAO, en una manera muy que hubiera gustado a Foucault como un ejemplo muy bueno de la gobernanza. Él aprendió a los habitantes de establecer tabelas nutritivas y de traducir sus deseos para una comida suficiente y rica en una necesidad para proteínas y vitaminas. Entonces, en conjunto con los habitantes de la comarca, él sugirió que para realizar sus sueños sería bueno que producieran más vegetales, que tenían cabras para darle leche a los niños, que deberían mejorar sus variedades de maíz y de frijoles, y utilizar fertilizantes para tener un rendimiento más rápidamente. Bueno, en esta comarca otra vez el problema fue que de la reunión de los representantes de la comarca fueron escogidos algunos promotores para el programa de la FAO, pero el programa no daba atención a las estructuras ya existentes en la comarca. Sobre todo, no tomaba en cuenta que en esa comarca habían tenido desde los años 70 programas de la escuela radiofónica, que promovía métodos agroecológicas. En los años 80 esta comarca no estaba movilizado a la contrarrevolución. Entonces estaba solita ahí en el norte, una comarca sandinista que debía también defenderse, bueno, por su vida, y tenía de esa experiencia de los años 80 como una capacidad de autoorganización bastante fuerte que no tomaban realmente en cuenta el técnico de la FAO, que sobre todo no miraba que al mismo tiempo se creaba en esa comunidad una iniciativa para producción agroecológica, utilizando los métodos de campesino a campesino, donde había con una pequeña ONG de Baltimore, impulsaban intercambios entre comarcas de frutales, de semillas de verduras tradicionales, de construir diques y barreras muertas. Y entonces esa iniciativa fue como en competencia con la FAO. Y seguramente si la comunidad no hubiera tenido como la capacidad de tomar finalmente sus propias decisiones y de decir, después de un año de malas experiencias con semillas mejoradas y con el hecho que los campesinos que habían prestado
fertilizantes que no habían vuelto esos fertilizantes al banco de la comunidad. Los dirigentes de la comarca decidieron que iban a pedir semillas tradicionales, que iban a no distribuir fertilizantes y estaban buscando a hacer trabajar en conjunto esas dos organizaciones, la agroecológica y la FAO, donde los agentes en realidad no se comunicaron directamente. Entonces fue, por ejemplo, para establecer patios, pidieron como malla a la FAO e hicieron como raised beds, plantaciones altas con técnicas de permacultura con la organización agroecológica. Lo que es interesante que al final el éxito del proyecto fue útil para la FAO porque ellos hicieron películas sobre esa comarca, invitaron delegaciones de toda Latinoamérica en esa comarca y en una cierta medida la única cosa que nunca fue mencionado fue la pequeña organización agroecológica donde el representante me dijo bueno, ¿cómo te vas a sentir si tomas un saco de harina y le vas a llevar en tu espalda hasta la entrada del pueblo y después viene otro, se toma el saco y le lleva a la comarca y todo el mundo dice al otro que es él que ha hecho todo lo bueno para la comunidad? Bueno, eso fue la pequeña guerra entre las dos organizaciones. Lo que a mí me ha llamado la atención es que últimamente los habitantes de esa comarca ellos mismos traducieron su papel en ese proyecto de desarrollo en una manera bastante interesante, porque ellos dijeron que era su apoyo a ellos que permitió al proyecto de la FAO de ser un éxito. Entonces nosotros estamos apoyando a esos proyectos y por eso, bueno, pueden ser un éxito. Pero como toda cosa, ese éxito es siempre algo de muy momentáneo. Y ya me volví otra vez este año, un mes en Nicaragua, y ya ha cambiado otra vez la situación. Yo pienso que eso nos aprende en realidad que no podemos esperar como un camino liso en dirección al progreso u una solución fácil que puede parecer maravillosa en un año, ya el año siguiente eso puede ser muy, muy diferente. Entonces yo pienso que esos ejemplos de esas dos comarcas que quise, de las cuales quise hablar con ustedes, es que de impulsar métodos de producción agroecológicas, de tener éxito en proyectos de desarrollo, es un proceso permanente. No es que
que hay que continuar constantemente y por ese proceso yo pienso que el concepto de soberanía alimentaria es útil porque ese concepto define el poder no en el sentido negativo como dominación, pero en un sentido positivo como el poder el poder de acción, más en el sentido de Hannah Arendt, un poder de acción que resulta de la comunicación entre los contrarios, como le pasó en la última comarca que hemos visto, en una comunicación de esa comunicación pueden resultar soluciones momentáneas que siempre van a ser metidos en cuestión y van a ser el fruto de estrategias y tácticas de una grande cantidad de actores que son, claro, influenciados por la política local, pero claro también por la política internacional, como el programa de Food Facility, como las estrategias de la FAO, de los mercados financieros, de los precios, de los tratados de libre comercio. Y entonces una lucha para la soberanía alimentaria tiene que jugarse a todos los niveles, del local hasta el global. Muchas gracias por su atención. Bueno, va a circular el micrófono para preguntas o algún comentario, una puesta en relaciones con otras intervenciones. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta, bueno, de alguna manera una pregunta comparativa. Yo he hecho investigación sobre pequeños agricultores en relación a la industria transgénica acá en Chile, y lo que me ha parecido súper interesante en esa investigación es que si bien existen ciertos sectores del pequeño campesinado chileno que adoptan una posición, si se quiere, más similar al campesino de Nicaragua o a los sin tierra de Brasil, generalmente vinculado o asociado a la idea de soberanía alimenticia y de defensa de la semilla autóctona, etcétera. Buena parte del pequeño campesinado chileno está sintonizado, por decirlo de alguna manera, en una racionalidad neoliberal súper fuerte, ¿no? Llámese una confianza en el mercado muy fuerte, una idea muy cercana también a la información, o sea, un grupo que no problematiza epistemológicamente las posiciones, por ejemplo, de la FAO, del mercado, de la industria, sino que más bien sigue apostando a que el mercado va a funcionar si es que hay buena información, y una postura pragmático-realista muy fuerte, ¿no? Como que en el fondo nosotros también tenemos que comer. Y si es que la revolución verde o los transgénicos o lo que sea, ¿no es cierto?, me permiten producir más y mejor, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque quisiera saber si en tu trabajo etnográfico también te encontraste dentro del mundo campesino en Nicaragua, o de este mundo que tú estás tratando de colocar vis-a-vis la FAO, te encontraste con discurso, con práctica o con posiciones epistémicas diferentes y conflictivas entre sí, ¿no? Sí, completamente sí. Lo que estoy haciendo en el trabajo que hago actualmente, estoy mirando cómo se crea la gobernanza de la agricultura a nivel internacional. Estoy buscando a entender, a analizar las luchas de interés
en organizaciones como la FAO, el Comité por la Seguridad Alimentaria, y miro que es un campo de lucha entre agroecología y biotecnología o, bueno, alta tecnología. Ahí, en este campo de lucha lo encuentro también al nivel local en Canadá, con los grandes agricultores de la Saskatchewan, donde hice estudios, y con los agricultores en Nicaragua. No hay homogeneidad ahí, hay realmente diferentes maneras de ver el mundo, pero también de relacionarse de una manera sensual con el suelo y la planta y de percibirla. Esa oposición yo la miro en todo esos diferentes lugares. Y lo que pasa también es lo que me interesa bastante también es que hasta qué punto los agricultores se dan cuenta de problemas como la erosión o el efecto de las herbicidas sobre la composición del suelo y yo especialmente en esos últimos años he hecho muchas entrevistas sobre esas relaciones muy en detalle entre la planta y el hombre y es bastante interesante de ver hasta qué punto ciertas personas miran los problemas, por ejemplo, el lazo entre problemas de hongos, el uso repetido de herbicidas. Hay experiencias de esa manera, pero ¿en qué momento esa experiencia va a impulsar una otra práctica? ¿Y qué son las razones por las cuales la práctica no sigue el entendimiento? ¿Puedo hacer yo? Abro mi pregunta y aprovechando de la intervención de Manuel y la respuesta de Brigitte, me gustaría que a ver si puedes relacionar la experiencia que vienes de tener en la defensa de tu habilitación, en donde una de las problemáticas centrales que me parece que abordó Brigitte era la pregunta que es importante, creo, y que no puedo evitar sacar la colación. ¿Cuál es la realidad antropológica detrás de las grandes teorías sobre la autonomía de Adorno, por ejemplo, la contrahegemonía de Gramsci y la contraconducta de Foucault? En relación, hay algunos indicios de la respuesta que acaba de dar Brigitte a Manuel de las prácticas, a través de las prácticas. Y la tesis que veo que es la que está trabajando subyacentemente a través de diferentes dimensiones de la investigación de Brigitte, que es lo que ella llama, si lo retraduzco en español, el compromiso de la acción, colectiva que mueve a la gente a actuar junta contra lo que la domina. O si entiendo bien, no sé si puedes relacionar estas dimensiones creo que hay que hacer un esfuerzo por ponerlas en relación, pero el inicio de la intervención de Brigitte, citando la gubernamentalidad y más bien ese ámbito del biopoder y la biopolítica a través de la cita que hace de Foucault, creo que nos impulsa a poner en relación
cuáles son los horizontes a través de la contraconducta, por ejemplo. Ok, voy a intentar a dar respuesta rápidamente. Es difícil, bueno, es un campo bastante largo. Lo que me ha interesado en mis trabajos siempre es la cuestión hasta qué punto los hombres pueden pensar por sí mismos, dar su propio sentido a las cosas y agir, a tener acciones después de esa capacidad de pensar por ellos mismos. Y entre la capacidad de poder pensar por ellos mismos, también pueden decidir que transgénicos es una solución maravillosa y que van a apurarse a comprar transgénicos antes que sus vecinos lo hacen para tener como un avance competitivo en el mercado. Eso puede ser también una reacción, pero en ese sentido no es muy responsable ni para el medio ambiente tal vez y ni para liberarse de la dependencia de la propiedad intelectual que ligado a esas seminas transgénicos. Entonces la cuestión es cómo de esa manera de poder pensar por sí mismo, cómo tener también un análisis, una reflexividad que permite a la gente de agir en conjunto de una manera responsable para el conjunto de la sociedad y para su medio ambiente. Y yo pienso que ese momento de la responsabilidad no es solamente racional, nace también en una como empatía con un placer, por ejemplo, de cultivar sus plantas con el suelo que huele rico, que la gente tiene un placer de tocar a la tierra y la sentir fértil y mueble, no sé qué, viene de una empatía para el otro y para el medio ambiente, las cosas que están, lo que Theodor Adorno llamaría entrar en relación con el calor de las cosas. No solamente pensar de una manera racional, eso viene después, la reflexión, la reflexión autónoma es necesario también. Pero lo que hace la diferencia, lo que impulsa al cambio, no es necesariamente algo que viene de la racionalidad. Y así fue también en ese en esa segunda comarca de la cual estuve hablando, porque la gente que después tenía el éxito de que esa comarca que empezaba a ser dividida entre la FAO y los agroecológicos y los proyectos que podían juntarla otra vez, fue también con una sensibilidad, un amor por los demás, una empatía, comunicación
y por algunos en relación a sus tierras con placer de hacer la agricultura. Entonces, para mí, esas cosas que son difíciles a fijar son importantes y dan como el motor de la acción. En contra a un sistema como la gobernanza de la FAO, esta segunda gobernanza de la cual hablaba Foucault, hacer vivir y dejar morir. Muchas gracias, Birgit. Bueno, muchas cosas me parecieron sumamente interesantes, pero me llamó la atención un aspecto que quería preguntarte un poquito más sobre este aspecto, que es las expectativas que generan distintos tipos de gobernanza y el tema de la esperanza, ¿no es cierto? La soberanía alimentaria juega un papel bastante importante en generar expectativa, esperanza, y un tema clásico de la literatura del desarrollo, por ejemplo, esta idea de maquinaria de gobernanza que crean esperanza, ¿no? Crean constantemente esperanza. Entonces quería preguntarte si eso tiene alguna relevancia también en tu investigación. ¿En tu investigación? La esperanza. Sí, como tema para entender la relación entre gobernante, para decirlo de esta forma, y gobernado. Bueno, yo escribí hace algunos años un artículo sobre sobre cómo los agricultores nicaragüenses en otra comarca que yo he visto desde los años 80, en los años 90, en los años 2000, ¿por qué dijeron ellos que siempre todo estaba lo mismo? Lo mismo. Entonces, tenían un discurso conscientemente en contra a la esperanza. Estaban diciendo, bueno, todos esos programas que llevó Somoza, llevan las sandinistas, llevan los neoliberales, los otros sandinistas, para nosotros nos viene lo mismo. Y yo lo interpreté en ese artículo que se llama Favores, Ayuda y Robo. Esas son las tres categorías con las cuales los campesinos nicaragüenses discutieron la acción del Estado, de los diferentes gobiernos. Esa manera de hablar le daba como al menos una autonomía lingüística. Fue también una muestra de su capacidad de dar sus propias palabras a las cosas y de pensar en sus propias categorías y un rechazo del discurso del desarrollo que siempre están dando la imagen mirabolante de un mundo mejor. Fue una presentación muy interesante. El estudio por Mark Edelman en los orígenes del término soberanía del alimento es muy interesante, y acabo de ver algunas de las fantásticas contribuciones a la conferencia del año pasado en Yale que organizaron, y creo que recuerdo que él dice que la etimología vuelve probablemente en 1890 al gobierno mexicano, a proyectos de agricultura mexicanos, y vuelve a la Confederación Paisana, y una vez más hasta que se vuelve organizada en la vía campesina, en el movimiento Vía Campesina. Entonces quiero preguntarle acerca de la presencia de la Vía Campesina en la conciencia de la gente en Nicaragua, sino también quería preguntarle, dado que hubo si es verdad lo que dice
lo que dice Edelman, si es verdad que hubo una iniciativa del Estado mexicano en los 80s. En la FAO, ¿qué tipo de heterogeneidad encuentra entre los agentes de la FAO? Ellos están todos comprometidos con la Revolución Verde, la alta tecnología, etcétera, HIV, o encuentran disputas significativas y debates entre la gente de la FAO de lo que se había de hacer. En cualquier nivel. Any level. Well, I think there is debate. There could be more debate, unfortunately. I've been following now for 2 years the negotiations around principles for responsible agricultural investment. So I went every month to, as a member of the civil society mechanism, to follow these negotiations and negotiate actually myself. So it should be. It could be much more, actually. It was shocking, actually, how little real debate there was among the representatives of states, and how ambiguous they often were, even the Brazilians and so on. And so, but clearly in the FAO, among the administrators, you have really very different outlooks and very different camps and very, very different worldviews. And so it's interesting. I think one really has to take the FAO as the French would say, a field of power, champ de pouvoir, where there's lots going on, lots of strategic movings under that are quite invisible, others that are more visible. Sometimes the debate comes really up and goes into the media and gets some publicity, and so it's a real field of power. And now also the Committee for Food Security, which is of course something else. It's not the same thing as the FAO. The Committee for Food Security is a multilateral committee, and it's not the same thing as the FAO. Although the FAO also has its membership assemblies. So, yes, I think the future of debate, of the quality of debate in the United Nations, in these organizations, is open. Huh? And it depends on whether they will manage to openly continue to discuss really about problems, or whether they can just close shop. And then the decisions will be taken really somewhere else. And Via Campesina has entered now in a intense communication process with the FAO. They just recently, they now have become the direct interlocutors with the FAO, and we shall see to what extent they can actually keep, as Desserteau would say, a place of their own, which is absolutely indispensable for having any strategic impact on what's going on in agricultural policy. So it's a dangerous game. Huh? And okay, now you wanted to know about food sovereignty and the Via Campesina. Well, also inside the Via Campesina, in the Via Campesina meetings, the term has also evolved, huh? And it has a history, even inside the Via Campesina, and it moved more actually from the national food sovereignty to local food sovereignty as a claim. And I personally, as everybody makes his soup with food sovereignty, I made my own soup with soup for sovereignty. And I really like it because it gives a counterweight to the idea of a disciplinary society, And it says, okay, we want sovereignty, but sovereignty like in where the sovereign is the people, in a democratic society, and this allows
for conflict and acting out of contraries, and not to just submit voluntarily or less voluntarily to some discriminatory regime. So I think to appropriate the term sovereignty gives one also more possibility to talk about politics and democracy. Muchas gracias, profesora. Bueno, me quedan muchísimas preguntas, pero solo para resumir. Creo que hay muchos países, sobre todo en Centroamérica, que están teniendo esta discusión, específicamente el caso de El Salvador, que actualmente también está discutiendo su ley de seguridad y soberanía alimentaria. Uh-huh. Y entiendo que también FAO está teniendo un papel importante ahí. Entonces, ¿cómo desde la academia podemos seguir aportando estos procesos que tal vez desde acá una sala en Chile parecen muy ajenos, pero están ocurriendo, y cómo podríamos aportar en este proceso, por ejemplo, que está viviendo El Salvador? Desde sus conocimientos, ¿cómo cree usted que aporte puede hacer con eso? Y segundo, ¿cuál es tal vez la influencia que tiene el valor, o sea, la propiedad colectiva de la tierra o la propiedad colectiva de las semillas desde el estudio de las comunidades que usted estudió? ¿Era propiedad colectiva o no? ¿Cree que eso tiene un poco que ver con la noción de mayor o menor gobernanza? ¿Qué pasaría en casos de propiedad individual de la tierra? ¿Son esos factores más o menos favorables para estos procesos de desarrollo agroecológico? Su primera cuestión fue lo que se puede hacer en relación a lo que pasa en El Salvador a partir del Chile. Ok, no. Desde el aprendizaje en Nicaragua, ¿cómo podemos sacar la academia y involucrarnos activamente en estos procesos que siguen ocurriendo, por ejemplo, en El Salvador? Yo pienso que había una ley de seguridad alimentaria en Guatemala antes de la ley nicaragüense, y las organizaciones nicaragüenses se refirieron a esa ley guatemalteca diciendo que ella estaba demasiado vacía y que no se podía hacer nada con eso. Entonces tenía como influencia sobre la sociedad civil nicaragüense, pero después, bueno, el proceso fue andaba al revés con los liberales en conjunto con la FAO. Entonces, bueno, eso es un proceso político difícil. Depende de si ustedes en Chile tienen buenos lazos con organizaciones en Salvador y tal vez con la vía campesina, no sé cómo. Es una cuestión de estrategia. Y la otra cuestión sobre la tenencia de la tierra, y si comunidades que tienen tierras comunales serían más capaces de defenderse y de encontrar estructuras o momentos de autonomía local. Bueno, en mis casos esa relación no lo he visto, porque mi primer ejemplo, la comarca donde trabajé en el 2009, 2011 después y ahora siempre, ellos tienen tierras ejidales. Y es decir que no son tierras completamente propias. El ejido está gestionado por la municipalidad. Entonces no hay grandes terratenientes ahí. Pero bueno, y
Y la segunda comarca más organizada, mejor, ella tenía como cooperativas sandinistas después de la revolución sandinista, pero se perdieron todas las dos cooperativas se perdieron, y ahora tiene realmente el problema que hay terratenientes grandes, rancheros, al lado de la comarca, y la gente tiene que caminar larguísimo para encontrar campos donde pueden producir. Entonces la situación es peor en esta segunda comarca que es mejor organizada. Bueno, Brigitte, muchas gracias por la interesante presentación.